Nuestro siguiente invitado es probablemente el economista que más sabe del mercado del trabajo, de acuerdo a varios otros expertos, y mi opinión también personal. Se llama Juan Bravo y es director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Juan? Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Patricio, Catalina, muy buenos días y muchas gracias por esa presentación. No es para Oye, menos. oye, Juan, queremos hablar del otro lado de la moneda, pero me gustaría contextualizar con alguna opinión tuya respecto al empleo público. Queremos hablar del subempleo, del desempleo, pero ¿es razonable aumentar los salarios del sector público 2% cuando no hay ninguna evidencia que la productividad haya aumentado? Claro, justamente ese es el punto fundamental, ¿cierto? Uno puede esperar incrementos salariales en términos reales, es decir, más allá de la inflación, cuando hay aumentos de productividad laboral, y la verdad es que lo que nos muestran las cifras es que en Chile la productividad laboral ha estado estancada en los últimos 3 años, por lo tanto, no tenemos evidencia de que la productividad laboral esté aumentando, sino que en realidad está estancada, y desde esa perspectiva, lo razonable desde un punto de vista económico sería que solo se reajustaran por IPC. Ajá. A más aún en un contexto de estrechez fiscal, como todos sabemos que hay, ¿cierto? Con aumento importante de la deuda pública, con déficit fiscales persistentes. Hoy día el foco probablemente de la discusión está justamente en ese escenario de estrechez fiscal. Entonces, a mi juicio, hoy día no están las condiciones para un aumento salarial por sobre la inflación. Ya. Vamos entonces a la otra. Bueno, ¿tú sabes cuánto se aprobó en el presupuesto reajuste para los sueldos de empleados públicos? Mira, la verdad no he seguido los últimos días Sí, yo eso, tampoco. así que no sabría decirte. Sí, Vamos a está muy mirar ahí reciente. eso. Está muy reciente. Vamos al otro lado, a la otra cara de la moneda, Juan, que tiene que ver con mucha gente que no tiene empleo, pero también mucha gente que tiene un empleo por menos horas de lo que quisiera, y otro grupo de gente que tiene empleo que se siente subempleada, se siente subexplotada, que puede más y que está consiguiendo un trabajo de menores calificaciones, como el típico ejemplo del inmigrante que venía, el venezolano, por ejemplo, que venía como ingeniero y que terminaba atendiendo como mesero en una fuente soda. Eso es subutilización de sus capacidades. Esta es la nueva crisis laboral que se le ha titulado. Descríbenos, porfa, este problema para poder cuantificarlo. Ujú. Perfecto. Claro, por un lado, ¿cierto? Está el desempleo, que es lo más conocido, ¿cierto? Que es cuando una persona no trabaja ni siquiera una hora a la semana y esa persona está buscando trabajo, ¿cierto? Y no lo encuentra. El subempleo lo que permite es reconocer que existen personas que sufren de un desempleo parcial, no total como el desempleo, pero sí parcial. Y eso ocurre exactamente en las dos modalidades que tú señalaste. El subempleo por insuficiencia de horas, que es cuando una persona trabaja una jornada parcial, o sea, 30 horas o menos a la semana, pero esa persona le gustaría y estaría disponible para trabajar más horas, o por Claro. subempleo por calificaciones, que es cuando una persona con educación superior está ejerciendo un empleo de mediana o baja calificación, como el ejemplo que tú señalaste, ¿cierto? O, por ejemplo, un profesional que está trabajando como conductor en una aplicación de transporte, en fin. Cuando uno toma ambas modalidades, lo que encuentra es que, de acuerdo a la última cifra del INE, que es la del trimestre julio-septiembre de este año, llegamos por primera vez a tener más de 2 millones de subempleados en el país. ¿Ya? Eso representa el 21,3% de todo el empleo, o sea, estamos hablando de cifras Claro. Mucho. bastante importantes. Y ¿Cómo la además, calificas, Juan? Porque siempre hemos utilizado como emergencia, urgencia. ¿Cómo calificas tú esta cifra particularmente? sí, este es otro síntoma de un mercado laboral debilitado, que está estructuralmente debilitado, ¿cierto? O sea, aquí ya hemos ido, además en otras entrevistas que hemos conversado, ¿cierto? Hay una serie de hechos que revelan
un mercado laboral debilitado. No solo es el desempleo persistente en tasas muy elevadas en términos históricos, es el desempleo de larga duración que sigue aumentando, es justamente el subempleo. Yo diría eso, que es un síntoma más de un mercado laboral que está muy, muy debilitado. Juan, ¿cuánto influye en esto la informalidad? De repente, no sé, uno ve, por ejemplo, en algunas labores de delivery, en los mismos transportes de Uber y otros, que las personas justamente que te está llevando en ese auto es una persona que tiene estudios, que está tratando de compensar sus ingresos salariales haciendo este tipo de trabajos que son, en el fondo, informales. Ujú. Claro, fíjate que eso es una de las cosas interesantes que trae el informe que realizamos acá en el Observatorio del Contexto Económico de la UDP. El 66% aproximadamente de todos los subempleados, fíjate que son formales. O sea, 2 de cada 3 subempleados ejerce un empleo formal. Y esto es bien importante porque lo que nos está diciendo esto es que tener un empleo formal no garantiza que sea un empleo de buena calidad. En ningún caso, justamente porque la calidad de los empleos es multidimensional, no es unidimensional. Entonces, hoy día lo que vemos es que la creación de empleo está liderada por el empleo formal. Si tú miras la composición de la creación de empleo, se está destruyendo, de hecho, empleo informal y se crea empleo formal, pero eso no quiere decir que no tengamos una creación de empleo precaria, precisamente porque el 95% de los empleos que se han creado en el último año son subempleos. O sea, hoy día en Chile el empleo que se está creando es prácticamente puro subempleo. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que el subempleo, en definitiva, incluso aunque sea formal, tiene varios efectos negativos sobre el bienestar de las personas. Hay evidencia de salud, ¿cierto? Que las personas subempleadas tienden a tener más problemas, por ejemplo, psicológicos, por ejemplo, a tener más depresión, ansiedad. Y desde el punto de vista de los ingresos laborales es donde se produce el fenómeno más importante desde el punto de vista económico para esas personas. Por ejemplo, los subempleados por insuficiencia de horas trabajan en promedio 16,9 horas a la semana, pero ellos declaran en promedio que podrían trabajar 20 horas adicionales a la semana. Por lo tanto, en total, esas personas deberían estar trabajando en promedio casi 37 horas a la semana y están trabajando aproximadamente 17 porque no encuentran empleos donde puedan trabajar todas esas horas. Si uno calcula el efecto sobre los ingresos laborales, entonces los subempleados por insuficiencia de horas están ganando 58% menos de los ingresos laborales que podrían ganar si es que trabajaran todas las horas que ellos están disponibles. En el caso de las personas que tienen educación superior técnica y están subempleadas por calificaciones, o sea, trabajan en empleos inadecuados para su nivel educativo, ganan 29% menos que quienes no están subempleados por calificaciones. Y por último, en el caso de las personas con educación universitaria, que están subempleadas por calificaciones, ganan 38% menos que los que no están subempleados por calificación. Entonces, el impacto sobre los ingresos laborales es brutal y por lo tanto, obviamente eso genera un efecto muy pernicioso desde el punto de vista económico sobre esas personas, sin por supuesto considerar que para la economía este es un grave desperdicio de la capacidad productiva. Claro. Hablamos con Juan Bravo, director de los de la Universidad Diego Portales. Dijiste que esto era como un síntoma más de este empleo que estaba muy debilitado. Esto es un síntoma. Quiero indagar contigo, Juan, las raíces de esto. Hay hipótesis que dicen que el empleo está débil en gran medida por rigideces que tiene y se proponen cambios relevantes a nivel del pago de las indemnizaciones por año de servicio, también a nivel de flexibilidad, por ejemplo, de diferenciar salarios mínimos para los adultos mayores, para los jóvenes, flexibilizar más la contratación por horas, en fin. ¿Tú crees que ese diagnóstico es correcto? Yo creo que aquí hay varias razones que explican esta debilidad. La primera, a mi juicio, la más importante, es que el país lleva los últimos 10 años creciendo al 2% en promedio.
Y esa es, de hecho, nuestra capacidad de crecimiento de mediano plazo que estima, por ejemplo, el Banco Central. Está en torno al 2%. Entonces, cuando se crece al 2%, claro, se crea algo de empleo, pero es un empleo claramente insuficiente y que no ofrece la suficiente cantidad de empleos de buena calidad. En definitiva, no hay suficientes empleos de buena calidad para las personas y entonces eso genera estos problemas como el subempleo. O sea, ahí tenemos un primer elemento. Luego, claro, por supuesto que alzas de costos laborales sin aumento de productividad laboral pueden, generan varios efectos, entre ellos que, por ejemplo, las empresas de menor tamaño creen poco empleo asalariado formal. También, por ejemplo, esta es una causa también que puede contribuir al subempleo por insuficiencia de horas, ¿cierto? Porque el subempleo por insuficiencia de horas, en definitiva, se produce porque las empresas no tienen suficientes horas de trabajo disponibles para ofrecer, y eso puede estar influido en parte por los costos laborales, y efectivamente tenemos malos diseños, por ejemplo, en aspectos como la indemnización por años de servicio, que genera un desincentivo a la contratación formal. Eso definitivamente urge corregirlo para que tengamos un sistema más adecuado. Sin ¿Qué embargo, significa para ti corregir las indemnizaciones, Juan? que, por ejemplo, que no sea en base solo al despido por necesidad de la empresa, que hoy día es la causal que gatilla esta indemnización, porque eso genera una serie de efectos negativos. Te fijas, por ejemplo, cuando una persona quizás se quiere cambiar de trabajo, quizás no lo hace porque puede perder esa indemnización si renuncia, porque eso es bien importante. La indemnización por año de servicio no es un derecho garantizado, solo se gatilla si es que los trabajadores son despedidos por la causal de necesidad de la empresa o por desahucio, que es una causal que en realidad es muy pequeña. Pero no es a todo evento, no es un derecho garantizado. Eso también hace, por ejemplo, que a veces los empleadores no puedan hacer ajuste, o si les toca pagarlo, especialmente en las empresas de menor tamaño, el efecto de caja es muy grande, porque para una empresa pequeña, ¿cierto?, tener que pagar de inmediato varios salarios de una sola vez es complejo. Y al mismo tiempo, y este es uno de los efectos más probados en la literatura, si bien esto en teoría los promotores de este tipo de políticas dicen esto va a proteger el empleo porque va a disuadir a las empresas de despedir, lo que está demostrado es que también las disuade de contratar, de generar empleo, ¿te fijas? Claro. Entonces, eso daña justamente la creación de empleo. Por lo tanto, deberíamos buscar un mecanismo que evite estos desincentivos, por ejemplo, que sea a todo evento, y que en particular esté conectado con el seguro de cesantía, porque ese es el mecanismo adecuado, ¿cierto?, para cubrir la contingencia en caso de pérdida de un vínculo laboral. Bien, Juan Bravo, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Juan es director del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, analizando este tema súper importante que se nos instala en la agenda también a propósito de las emergencias laborales que tenemos en nuestro país. Que te vaya muy bien, gracias. Gracias, Juan. Buen día. Nos vemos. Ya.